Muy buenos días, estamos de nuevo en esta ventana que abre la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia en el agua del derecho. Queremos agradecer inicialmente a nuestro gerente de Servicios Públicos, el doctor James Gallego Alzate, y a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez por permitirnos estar con ustedes todas las semanas resolviendo algunas de las inquietudes jurídicas que ustedes tienen. No sobra, doctor Carlos Alberto, con los buenos días, advertirle y insistir en que este espacio que abrimos tiene un trasfondo pedagógico, que lo que aquí estamos haciendo es intentando recoger los conocimientos y la experiencia de nuestro abogado invitado, el doctor Carlos Alberto Tortúa, y las sentencias, y las normas, y la doctrina en materia de servicios públicos. Que estos conceptos en ningún momento pretenden convertirse en directrices, en ordenamientos o en órdenes o instrucciones para ustedes en los municipios, sí como unas orientaciones. Ya ustedes en los casos específicos sabrán si requieren promover las acciones o con sus abogados de cabecera iniciar las acciones legales a que haya lugar. Hecha esta claridad, entonces, hoy queremos agradecerles a todos ustedes por estar en sintonía todas las semanas. Hemos venido recibiendo semanalmente unas preguntas que hemos creído demuestran el conocimiento especializado que se tiene ya en las regiones en materia jurídica de servicios públicos. Y eso nos alegra mucho porque le ha elevado el nivel a la discusión, porque aquí ya no estamos discutiendo los elementos básicos de la prestación de servicios, sino que estamos hablando, como en la emisión pasada, por ejemplo, de los subsidios, que nos concentramos mucho en ello. Y hoy tenemos para ustedes un tema que es muy importante. Les vamos a pedir que nos excusen porque hoy no vamos a resolver algunas de las inquietudes que usted nos ha enviado al correo electrónico. Lo vamos a hacer en los programas que vienen, pero hoy hemos querido darle importancia a dos jurisprudencias. ¿Por qué? Por la importancia que ella reviste. Aquí mismo en el programa ya habíamos tenido preguntas en ese sentido, y tiene que ver con el régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios públicos y a los actos que de ellas se derivan, especialmente en materia de contratación. La pregunta sería: en materia de contratación, ¿las empresas de servicios públicos se rigen por las normas del derecho privado o se rigen por las normas del derecho público, ley 80? Pues hoy tenemos dos pronunciamientos de dos instancias judiciales importantes en Colombia que nos aclaran eso. Doctor, muy buenos días, y saludemos primero a nuestros amigos en todas las regiones antes de entrar en materia. Sí, buenos días, Carlos, y buenos días a todas las personas que hoy vuelven a acompañarnos. Como lo has dicho, sí, es profundamente satisfactorio ver que se aplican las tecnologías de la información, que fue una de mis grandes aficiones en la vida, al saber y a la pedagogía y a actividades prácticas, lo que normalmente se llama teleactividades. Sí, no, muy agradecido por el Departamento de Antioquia y contigo con que se genere este ambiente de discusión académica en torno a temas que hace unos días eran absolutamente ocultos o difíciles de acceder para los municipios y para los gerentes y para las entidades involucradas en el sector. Entonces, sí, con mis buenos días, podemos comenzar con el análisis del tema que hoy nos convoca. Muy bien, tenemos dos jurisprudencias. Vamos a comenzar, ¿le parece bien?, por la del Consejo de Estado del año 2018. Estas dos documentos muy importantes, incluso el doctor me advertía, esto es del 5 de julio del 2018, pero al ritmo de las publicaciones del Consejo de Estado y al ritmo de cómo se dan a conocer estas jurisprudencias, realmente es muy vigente, es muy actual, tiene menos de un año, pero es de vital importancia para descubrir cuál es el régimen aplicable. Específicamente esta, que ya le voy a pedir al doctor que nos ahonde en ella, es un caso del departamento de Antioquia. Aquí teníamos una empresa de servicios públicos departamental que ya se liquidó, Acuantioquia, y entonces ahí se habían celebrado unos contratos y se estaba discutiendo si esos contratos debían haberse celebrado o pertenecían al régimen privado o al régimen público, y entonces el doctor nos va a explicar qué fue lo que dijo el Consejo de Estado en esta sentencia. Bueno, sí, Carlos, antes de empezar y profundizar en el tema de acá, es muy importante empezar a hacerle difusión a las sentencias que vamos a estudiar hoy y a conservar la base de datos aquí de la gerencia departamental. Perdón, entonces la vamos a subir a nuestra página web.
Nosotros estamos en construcción de ella, todavía no la tenemos suficientemente completa, pero les prometo que por lo menos estas sentencias van a estar publicadas, ojalá el día de hoy. Si el doctor nos facilita el texto en Word, creo que lo tenemos ya en el correo, la vamos a subir y les vamos a avisar entonces de la dirección para que ustedes puedan estar ahí en contacto. Sí, ¿por qué? Porque en la práctica se presenta una terrible angustia entre las personas. ¿Por qué? Porque quienes nos estamos dedicados al saber académico tenemos un conocimiento de las normas, tenemos un conocimiento de la jurisprudencia, con base en eso enseñamos. Pero no necesariamente las personas que están en la cotidianidad conocen esas sentencias y conocen esa legislación. Más aún, muy lamentable que en Colombia un abogado que sale de una universidad, de una facultad de Derecho, al máximo ve de su formación académica, máximo verá 2 horas, el tema de servicios públicos. Entonces, lo que vamos a encontrar en la calle es que las universidades, básicamente en la Facultad de Derecho, lo que enseñan es lo básico, y en materia de contratación, donde se dice, donde hay Estado, hay Ley 80 en materia de contratación. Entonces aparece un tema muy difícil, y es que cuando el régimen del que se está hablando es el régimen de los servicios públicos, va a haber 2 enormes dificultades. La primera es que solo excepcionalmente se aplica la Ley 80. Entonces la gente no sabe que se aplica el derecho privado, y menos va a saber cuáles son los casos de excepción donde sí se aplica la Ley 80. Entonces, un primer punto... Doctor, lo voy a interrumpir porque le acaban de traer un cafecito. Muchísimas gracias, Carlos. Y usted no toma azúcar, ¿verdad? Sí, bueno, entonces lo dejamos así. Por aquí también me trajeron uno a mí, que por supuesto lo voy a disfrutar mucho. Oiga, la cuña, Carlos, doctor, aquí en la Gobernación de Antioquia estamos tomando cafés especiales de nuestro departamento de Antioquia. Entonces, este café que usted va a degustar, yo no sé específicamente de qué región del departamento es, pero es un café antioqueño y además un café especial. Muchísimas gracias, vamos a deleitarlo. Carlos, varias cosas en la conversación. La primera es que tenemos que empezar la gente a acudir a la aplicación del sistema de fuentes. Sí. He notado que ustedes, los abogados nuevos, ustedes no tienen la misma tradición jurídica de nosotros, los abogados más viejos. Cuando yo estudié Derecho, para mí la formación que me dieron en la Universidad de Antioquia era que un abogado jamás podía escribir nada sin invocar fuentes, y fuentes formales principales de Derecho. Entonces, por mucho que yo supiera, yo siempre tendría que decir, la ley tal, en el artículo tal, dice tal cosa. Y podía acudir a la jurisprudencia, bien sea como criterio de interpretación o como criterio auxiliar. Ya con el avance del derecho vinieron y me dijeron, no, es que la jurisprudencia también es fuente formal principal de derecho. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es que una cosa es la opinión del doctor Jaime Gallego, la opinión del profesor Jaime Orlando Santofimio, la opinión del profesor David Suárez, la opinión del profesor Carlos Tortuga. Otra cosa muy distinta es la ley, como la ley lo cita, cuando yo digo, lo digo, la ley, el artículo tal. Y otra cosa, aún de mayor dimensión, es que usted diga, lo dijo la Corte Constitucional, o lo dijo la Corte Suprema de Justicia, o lo dijo el Consejo de Estado, con una correcta invocatoria a la fuente. Y por eso me parece muy importante una observación que hacías, y es que si bien de todas estas conversaciones que tenemos, le estamos dando una guía a las personas para que ellas resuelvan problemas específicos, lo más importante es enseñarles a acudir al sistema de fuentes. ¿Por qué? Porque entonces el día que ellos tengan que citar, no va a ser una copia de la presentación que hicimos allá en abril del año 2019, que hicimos un comentario. No. Ellos van a acudir a la fuente y van a decir, es que la Sala Penal de la Corte en sentencia del 3 de abril del 19 dijo, y lo van a citar. ¿Por qué? Porque eso sí tiene carácter imperativo, porque ahí sí hay una enorme presión a quien está diciendo. Ese es un primer punto. El segundo punto que me parece muy importante, entonces reitero eso, de que si bien lo que aquí estamos diciendo son opiniones y por lo tanto no son obligatorias, no son instrucción, no son el pensamiento oficial, si bien eso es correcto, también hay que tener muy en cuenta que cuando se dan estas opiniones normalmente parten de una fuente y que nosotros tenemos que hacer pública la fuente y que el día que a ustedes les toca aplicarla tienen que invocar en la fuente y que más importante o tan importante como escuchar el programa es ir a la fuente y estudiarlo, porque incluso pueden darle ustedes otras implicaciones. ¿Por qué? Porque el lector, cuando está leyendo o cualquier sentencia, hace una lectura selectiva. Todos hacemos una lectura selectiva. Todos leemos lo que nos interesa
y lo interpretamos desde el punto de vista que nos interesa. Ya es muy importante que otras personas también lo lean y le hagan el énfasis que toca. Lo segundo que me parece importante es esto. Nosotros, los dos somos abogados y sabemos que ningún abogado se las sabe todas. Y que es muy difícil que un abogado tenga un pleno conocimiento de todo el ordenamiento jurídico. Si a uno no le están insistiendo, ¿qué es lo que se aplica? Y las personas que dominan el tema no le insisten a uno, entonces todos caemos en un error común. Y eso le lo digo mucho a las empresas de servicios públicos, ¿por qué? Porque ellas no se ocupan de una labor fundamental, y es socializar y hacer pedagogía del derecho que les resulta aplicable. Si la empresa ella misma no habla con el personero, si ella misma no habla con la Contraloría Departamental, si ella no le explica a nadie cuál es su naturaleza jurídica, cuál es su régimen jurídico aplicable, va a ser muy, muy difícil que el personero sepa más de servicios públicos que la empresa. Incluso yo diría, y reconozco el enorme profesionalismo de la gente de la Contraloría de Antioquia, muchos de ellos son mis amigos, pero creo que ellos no tienen más deber de conocer el régimen general. Pero si un municipio no viene y le explica con tiempo, y en una época que yo denomino tiempo de paz, ¿qué denomino yo tiempo de paz? Cuando no hay discusiones, cuando el tema es académico. El saber académico es un saber muy importante, es un saber que no está valorado, que no está inclinado a defender una determinada posición, porque es diferente del saber de un litigante. Porque cuando ya estamos en un litigio, usted ya me pide una opinión y no es mi opinión neutral, es la opinión que a usted le conviene que yo dé para poder defender una determinada causa. Ya ahí uno ve mucha complejidad de hablar con los organismos de control. Al organismo de control hay que ir con tiempo, hay que explicarle, hay que decirle, vea, es que estamos en el municipio tal, el régimen jurídico de nosotros es tal. Incluso yo siempre he recomendado tenerlo escrito y tenerlo público. Es decir, que cuando yo me voy a preguntar qué normas le aplico al acueducto de Amagá, o al de Titiribí, o al de Liconia, de entrada el municipio ya lo tiene por escrito y de entrada la Contraloría ya dispone de él. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando ya un organismo de control ha tomado una opinión. Y esto ahora lo resaltabas, que se hace muy complejo para las empresas, pero en uno de los dos casos que vamos a mirar hoy es mucho más complejo y alude a una pregunta de la semana pasada, y es de los municipios. El que celebra el contrato ya es el municipio. ¿Por qué? Porque en otra discusión que oí hace poco, académica, no era una discusión con ningún contenido de discusión, pues ya para un caso práctico, porque era una discusión académica, citaron como ejemplo de una entidad que debiera de celebrar contratos como el 80, el Departamento de Antioquia o el IDEA. En mi opinión, cualquier entidad pública, la que sea, un departamento, un municipio, una entidad descentralizada de derecho público que esté involucrada en el mundo de los servicios públicos y que preste servicios públicos o esté en él o sea socio de una sociedad de servicios públicos, en lo que tiene que ver con servicios públicos se le aplica el derecho privado, con independencia de su naturaleza jurídica, y ese es el sentido del artículo 27 de la ley 142, veniría a decir, cuando el Estado es socio de una sociedad que preste servicios públicos, el régimen que le es aplicable a ese socio en cuanto a la administración de su participación social es exclusivamente el derecho privado. Por eso, antes de hacer el comentario aquí sobre esta sentencia, hay que resaltar muchas cosas. Primero, el labor de las fuentes. Segundo, el punto que yo quiero resaltar es la obligación social que tenemos de hacer comunidad académica y pedagogía del derecho. Si no hay comunidad académica, que es la discusión tranquila, la discusión de la que no está dependiendo el resultado de un proceso, la discusión que tú haces en un aula de clase, donde tú dices A, los estudiantes se controvierten y tú dices, perdón, está equivocado. ¿Por qué? No estás simplemente formulando una opinión. Distinto cuando ya estás en un proceso judicial, donde tú dices A y mueres con tu A. Y de aquí para adelante toda tu argumentación es cómo fortalecer esa A, no cómo explorar el conocimiento. Entre nosotros los abogados es distinta la actitud del abogado de la actitud del jurista. Por eso el jurista no tiene generalmente mucho, no es exitoso en el debate de abogado, porque es que el jurista es un escéptico lógico. El jurista está dispuesto a repensarla, a volverla a hablar, porque está detrás de otra cosa, que es el saber, la verdad. En cambio, el abogado normalmente no puede darse esa libertad. El abogado
Ya tiene que defender una causa, tiene que defender ese punto de vista y tiene que sostenerlo. Entonces yo resalto mucho esto como punto de entrada y ahora sí me voy a referir a esto. Pero quiero interrumpirlo. Es que me gustaría, ya que usted nos dio esa abrebocas tan interesante, plantearle esta pregunta. Seguramente uno como abogado a veces presupone que todos conocemos los elementos básicos del derecho y de las normas, y a veces eso no es tan así. A veces nosotros mismos pasamos por alto algunos. Yo haría esta pregunta: ¿por qué estamos hablando de una sentencia, de un pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y eso qué relevancia tiene? Usted nos habla de fuentes. ¿Esto cuándo es vinculante? ¿Esto cuándo obliga o cuándo no obliga? ¿O en qué casos sí o en qué casos no? O yo simplemente puedo llegar con una sentencia a la mano y decir, vea, aquí hubo un caso similar, entonces a mí aplíqueme lo mismo. Me gustaría que usted nos dijera antes eso, cómo funciona en la práctica, para que luego hablemos de estos dos casos. Cada que yo me reúno contigo, Carlos, y cada que salimos acá en los programas de Buen Derecho, yo siempre tengo que decir es que tenemos que hacer otro tipo de sesiones presenciales para hacer otro tipo de debates. A ver, el tema que me está preguntando el doctor Carlos es un tema de la mayor importancia para el derecho y tiene que ver con el sistema de fuentes y con el modelo jurídico y sobre todo porque Colombia cambió de modelo, dijéramos, en mitad del partido. Colombia tuvo un saber que se da desde comienzos del siglo pasado y va a durar hasta un año muy específico que va a ser historia para mí. Y he oído a personas muy dedicadas al derecho constitucional que les he oído exactamente lo mismo. Colombia va a tener un año histórico y ese año histórico es el año 2011. Ese año es histórico para el derecho colombiano. ¿Por qué? Porque es que Colombia venía formado en un sistema de fuentes con base en el positivismo jurídico tradicional, las escuelas convencionales, donde la única fuente formal principal del derecho era la ley. Entonces uno decía, y la jurisprudencia, y se decía el artículo 230 de la Constitución, dice que la jurisprudencia es un criterio auxiliar o un criterio de interpretación. Por eso la jurisprudencia y una tutela, por ejemplo, solo resolvió un caso. La tutela solo resolvió un caso. ¿Quién? El del que está demandando contra el demandado. Que otro está en el mismo caso. Que alguien está en Cocorná y está en condiciones del mínimo vital. Entonces él viene y demanda y falla en el mínimo vital respecto de él. Pero resulta que hay otra persona que está en Cocorná y que está en las mismas o peores circunstancias. La pregunta era, ¿la cobija la sentencia? Hasta el 2011 todos éramos conscientes de que no. No, ¿por qué? Porque es tutela es interpartes y solo está resolviendo el caso. En el año 2011 se van a hacer 3 sentencias que es obligatorio subirlas allá. Bueno, tenemos que tomar nota de ellas. Esas 3 sentencias son básicas. Y un comentario, cuando salieron las 3 sentencias yo le escribí a algunas de las autoridades universitarias, las universidades donde yo trabajo, y yo trabajo en múltiples universidades, hay años donde yo he trabajado en más de 20 universidades del país y yo les escribía a muchos diciéndoles, ¿sabe qué? Con estas sentencias hasta ahora las universidades se han preocupado mucho por dictar cursos básicos de derecho para no abogados. Creo que estas sentencias obligan a dictar cursos básicos de derecho para sí abogados. ¿Por qué? Porque las sentencias rompen con los paradigmas y son la C539, la C634 y la C816, todas de la Corte Constitucional, C539, C634 y C816 del 2011, donde la Corte viene y dice el precedente judicial y muy especialmente el precedente constitucional vincula a todo operador administrativo judicial. Y una pregunta, ¿y qué pasa si a un funcionario administrativo, al funcionario de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Superintendencia, le ponen de presencia la existencia de precedente y él dice, a mí no me vincula, o yo no lo acojo o acojo otra cosa, salvo que él efectivamente tenga otro precedente posterior que pudiera llegarse a presentar, que no es común, y no es común sobre todo porque los altos tribunales cada vez más son coherentes en sus fallos, salvo eso, él estaría prevaricando. Es decir, hoy es completamente obligatorio, cuando yo presento un precedente judicial, o presento sobre todo un precedente constitucional. ¿Y qué es un precedente constitucional? Allá iba yo a la pregunta, porque usted nos dijo precedente constitucional, entonces entendemos que es la Corte Constitucional en la interpretación que hace de nuestra Constitución. Esos otros precedentes, es decir, ya en materia civil, en derecho ordinario, en materia comercial, en penal,
¿Tienen esa misma fuerza? En mi criterio, de acuerdo con la doctrina de la Corte, claro que sí, también lo tienen. Sí. Lo que pasa es que sí hay que distinguirlos. Ahí va a haber una sentencia pedagógica, que es la sentencia C855 del 12, del año 2012, donde la Corte tiene que hacer el examen que estamos planteando. Después de eso va a haber varias sentencias de la Corte donde analizan el punto, y es esta. El precedente judicial también vincula, y especialmente el precedente de las altas cortes. Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado. También vinculan, y va a haber precedente horizontal y precedente vertical. O sea, ellos van, entre ellos mismos el precedente los va a vincular horizontal o al juez o al funcionario administrativo que es de menor jerarquía. Ahora, cuando se presenta lo que anteriormente los comunicadores denominaban choque de trenes, sí. ¿Qué es? Tengo precedente de la Corte Constitucional respecto de cualquier otra alta corte, la Corte es del 2011, y por eso yo creo que ya tiene que ser personas tan viejas como yo para volver a hablar del choque de trenes. El choque de trenes no se volvió a hablar. ¿Y por qué no volvió a hablar? Porque en el 2011 la Corte dejó claro, en Colombia no hay choque de trenes. En Colombia, ¿qué hay? Hay un Estado social de derecho con supremacía de la Constitución. ¿Y entonces qué quiere decir? En el evento en que vengan con presente judicial, y vamos a llamar presente judicial que fallo de cualquier juez, el que sea. Sin importar la jerarquía. Sin importar la jerarquía, siempre va a haber precedente judicial. Ahora, dentro de las ramas comunes del derecho debe haber unidad en la interpretación. O sea, entre los jueces civiles, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia unifica el criterio de interpretación. Dentro de los jueces penales, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia unifica el criterio de interpretación. Dentro de los jueces administrativos, el Consejo de Estado. Entre ellos hacen precedente judicial. Ahora, precedente constitucional es el de la Corte. Pero primera gran pregunta que tú me haces es la jurisdicción. Se debe respetar el precedente. O sea, yo voy ante un juez administrativo y le planteo a ese juez administrativo fallo del Consejo de Estado. Ese fallo para él es vinculante en criterio de la Corte Civil. Ahora, el juez, y separemos mucho, funcionario administrativo y funcionario judicial. El juez, dada la autonomía judicial, el juez puede separarse del precedente, pero con una carga estricta de argumentación. Él tiene que venir a explicar por qué se está separando del precedente judicial. La Corte dice si el funcionario administrativo no tiene esa autonomía. Y generalmente el problema de nosotros en el sector de los servicios públicos no lo tenemos con jueces, lo tenemos con funcionarios administrativos. Lo tenemos es con la Agencia de Contratación Estatal, con la Procuraduría, con la Contraloría, que muchas veces no acogen la interpretación que han dado los organismos judiciales, o por lo menos algunas veces en esta materia. Y el otro precedente pues ya es el constitucional, que va a estar dado en los 3 tipos de pronunciamiento 4 de la Corte: pronunciamiento en instancia de C, en instancia de T, en SU y en A. Cuando uno tiene una jurisprudencia de la Corte, y me gustaría mucho una cosa, me gustaría mucho que la gerencia y el departamento le hiciera harta pedagogía a la doctrina de la Corte. ¿Por qué? Porque es que cuando uno tiene jurisprudencia de la Corte Constitucional, uno ya tiene la joya de la corona. Yo hoy traigo estos 2 comentarios que son jurisprudencia judicial y no constitucional, porque para mí son de mucha importancia y tal, como vos lo has resaltado. Pero anterior a eso está la jurisprudencia constitucional y el enorme esfuerzo. Yo en mi vida, mire, para mí es tan importante como esto, yo en mi vida le dediqué a escribir temas, a escribir de contratos y después de servicios públicos. A partir del año 2011 yo ya no volví a escribir nada mío, o muy poco mío. ¿Por qué? Porque es que yo creo que a ustedes no les interesa conocer mi opinión. ¿Qué les interesa? Es la verdad. Y si la verdad del derecho es lo que diga la Corte Constitucional, ustedes tienen que saber qué dice la Corte Constitucional. Y por eso en los últimos textos míos, y muy bueno que aquí en la gerencia departamental, tanto en el evento del año pasado como un evento este año, repartió el texto, y me parece que hay que darle suficiente difusión, y además hay que hacerlo público de cualquier otra manera. Lo que aparece en ese texto es qué piensa la Corte Constitucional sobre cada tema. Y aparece el extracto de la Corte. ¿Qué piensa la Corte Constitucional sobre subsidios?
que piensa sobre tarifas, que piensa sobre regulación, que piensa sobre inspección, vigilancia y control, que piensa sobre competencias municipales, sobre el mínimo vital, sobre acciones afirmativas, sobre el derecho a prevención, sobre precaución, sobre el derecho de progresividad, que piensa la Corte, no que piensa Teortúa. ¿Por qué? Porque entonces el que tiene el saber de la Corte tiene la verdad legal. Y por eso tiene el as en la mano. Y por eso tiene una enorme ventaja. ¿Cuál es? La Corte está dispuesta a defenderlo. Y por eso entonces, que el juez no acogió el fallo de la Corte, tutela de sentencia. Tutela de sentencia, eso es un enorme avance. Eso yo creo que en Colombia podemos cambiar cualquier institución, menos la tutela. La tutela es un instrumento jurídico de un enorme valor ante cualquier instancia. Y antes nos decíamos esto, bueno, ¿y qué pasa si al que se le van las luces al juez de tutela? ¿Y qué pasa si la Corte Constitucional en instancia de tutela abandona su propio precedente? Hoy no hay duda, la doctrina de la Corte es nulidad de sentencia. Si la propia Corte Constitucional o el juez constitucional desconoce el precedente constitucional, esa decisión es contraria al ordenamiento constitucional y por lo tanto hay que tutelarla. Por eso ustedes y cada empresa obligatoriamente y todos los abogados tenemos que tener una base de datos. Y esa base de datos es sentencias de la Corte Constitucional relevante para mi trabajo. Que yo trabajo en derecho laboral en las empresas de servicios públicos, a la 318-96, hay 318, que yo trabajo en contratos, a la 066-97, que yo trabajo en impuestos, la 619. Todos nosotros debemos de tenerla. ¿Por qué? Porque es que independientemente de cuál se quiera que sea la interpretación, y complejo, porque hay empresas que están muy dispuestas a defender su régimen, y eso hay que enseñarle a todas. A mí me pareció interesantísimo que una empresa de servicios públicos venga y le diga a la Contraloría, mi régimen de control fiscal es el de la sentencia 290 del 2002, y si la Contraloría... Pero le voy a hacer una invitación a que nos regalemos 30 segundos para hacer un pequeño corte técnico que tenemos que hacer y regresamos a retomar. Nuestra imaginación es el principio de cada gran aventura. Imagina un mundo en el que cada ser humano disfruta el agua pura. Un mundo en el que las aguas tratadas continúan su ciclo natural, beneficiando a las demás especies. Imagina un mundo en el que las basuras no son un problema, sino una alternativa para el desarrollo sostenible. Un mundo en el que todos sus habitantes, sin diferencia alguna, disfrutan de la magia que trae la energía. Este mundo que imaginas lo estamos haciendo posible con ingenio, visión e innovación al servicio de los antioqueños. Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Yo quiero antes entonces de entrar en materia hacer una precisión con base en lo que usted nos ha dicho. Nos ha hablado de dos precedentes, el precedente judicial y el precedente constitucional. Y nos dice, el precedente constitucional prima, está por encima del precedente judicial. Por lo tanto, nadie puede apartarse del precedente constitucional. Ni siquiera la misma Corte se podría apartar de su precedente constitucional. Y el precedente judicial, el aplicador de justicia podría eventualmente, si tiene un precedente constitucional contrario, pues aplicar preferentemente el constitucional y apartarse del judicial. Lo que sí es que el funcionario administrativo no se puede apartar del precedente constitucional como nadie lo puede hacer, ni del judicial, excepto en el caso en el que el aplicador administrativo diga, no, es que yo tengo un precedente constitucional contrario y entonces aplique preferentemente el constitucional. Que es su deber. Que es su deber. Quedamos entonces bien en el resumen. Sí, quedamos perfectamente bien entonces, en el resumen, solo con una advertencia. Sí. Y es que este es el curso 1, dijéramos, de mínimo 10 cursos. ¿Por qué? Sí. Porque esto tiene excepciones, tiene gradualidades, y lo más importante enseguida decir, que me parece muy valioso, y fue lo que más reivindico yo, es, ojo, yo antes tenía la verdad y tenía el precedente, y lo tenía, y yo lo alegaba ante alguna instancia, y el funcionario me decía, doctor, pero es que aquí no lo compartimos. ¿Y entonces qué? No, entonces demande, doctor. Demande, doctor, entonces demande.
No, ya no es demande, ya es denuncie. ¿Por qué? Porque se separó de una norma que es vinculante. Yo ya le tengo que ir al funcionario administrativo y decir, no, ¿cómo así que demande? Me voy a meter en un problema de 10 años. No, yo lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque es que para ustedes es vinculante el precedente. Hay en este momento una propuesta de acto legislativo o está en el Congreso, pues por lo menos en los medios de comunicación se le ha hecho publicidad donde quieren llevar esto a norma y ojalá lo lleven a norma. Hoy la Corte Constitucional lo tiene claro, pero esa síntesis que acaba de hacer Carlos la quieren llevar a norma. Hay una propuesta de reforma constitucional donde se establezca bien cómo es el sistema de fuentes y se establezca esto, pero yo quiero resaltar esto. Hasta hace unos años uno se quedaba con la verdad y para mí era muy común quedarme con la verdad y quedarme con un funcionario administrativo que terminaba diciéndome, aquí en esta entidad no aplicamos ese precedente, nosotros somos de otro criterio. Hoy ya eso sí no me pasa. ¿Por qué? Porque yo ya llevo el precedente y llevo la sentencia que dice que el precedente es vinculante y que prevarica el que no lo acoge. Y por lo tanto le digo, yo aquí tengo precedente que regula esa situación. Y tengo la sentencia que dice que la fuente formal principal de derechos es que si usted no la acoge, salvo que usted tenga pues un motivo como lo has planteado, tengo doctrina constitucional frente a un precedente judicial, lo tendría que coger y yo tengo instrumentos para defenderlo. Creo que tan importante como el derecho sustantivo es tener el instrumento para actuar y ese instrumento se llama no tanto denuncia, se llama tutela contra decisión judicial, tutela contra decisión administrativa. Recientemente he encontrado las primeras tutelas ya contra decisiones de las contralorías, que antes no decían, no, eso no va a prosperar, no, ya han prosperado tutelas contra acciones de contralorías, pues porque todo organismo de derecho tiene que someterse al ordenamiento jurídico. Hoy estamos hablando entonces del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, entonces tenemos dos precedentes. Y comenzamos por el de Antioquia, entonces. Sí, entonces ahora sí, entrando en materia es esto. A ver, desde el punto de vista académico, es clarísimo que los servicios públicos se someten a un régimen jurídico especial, y eso lo dijo la Corte Constitucional desde el año 2007 y lo ha reiterado varias veces, 736 del 2007. A medida que ustedes, las personas que nos están viendo ya repetidamente, asisten a estas conversaciones, van a ver que hay cosas que son muy reiterativas, que ustedes ya las tienen que saber ustedes y que las tienen que tener. Hoy no se explica que un abogado o que un gerente de una empresa de servicios públicos no haya leído unas sentencias. Digamos, son las sentencias emblemáticas. Sentencia muy emblemática, la 650 del 2003, la sentencia súper emblemática, hay que tenerla, la sentencia C736 del 2007. Para mí esa sentencia, la 736 del 2007, es una sentencia básica. ¿Por qué? Porque ahí dice una cosa que es importantísima. Y en los servicios públicos se someten a un régimen jurídico especial. ¿Eso qué quiere decir? Que no se les aplica el régimen general. Y enseguida viene la pregunta, ¿y cuál es el régimen jurídico especial en materia de contratación? Es Ley 142, no es Ley 80. La Ley 80 no es especial para el sector de los servicios públicos, lo va a decir la Corte Constitucional en la C035 del 2003. Esa sentencia va a ser una sentencia también muy importante. Ahí hemos dicho 3 sentencias básicas. Sentencia del 2003, sentencia del 2007 y sentencia del año 97. La 066 del 97 va a ser pues como la sentencia base de todo esto. ¿Esa última, la 0 qué? La 35. La del 2003 son las 736 del 2007. 736 del 2007. Esa es una sentencia básica. Sí. La sentencia que dijo que a las empresas de servicios públicos se les aplica el derecho privado fue la 066 del 97. Esa es porque la ley lo dijo, artículo 31, 31 y 32 de la ley 142, un demandante inconforme dice, no, pero un momentico, si son entidades estatales, ¿cómo así que no aplican ley 80? ¿Cómo así que la Constitución en el 150 va a decir que habrá un Estatuto General de la Contratación? Ese estatuto lo editaron ya, esa es la ley 80. ¿Cómo así que otra ley posterior, que es la ley 142, que no es una ley de contratos, va a decir que no aplican el Estatuto General de la Contratación? Es inconstitucional. Es inconstitucional y efectivamente demandó la columna vertebral en materia de contratación de la ley 142, demandó el 30, el 31, el 35, el 36, el 30, se demandaron todos los artículos.
Y la Corte Constitucional, en una sentencia emblemática para mí, la 061 del 97, dijo todos sus artículos están conforme a derecho, porque esas normas no son de contratos, esas normas son de servicios públicos, y los servicios públicos se someten a un régimen jurídico constitucional especial, y ese régimen es el de la Ley 142 y se someten a las reglas del derecho privado. Desde el punto de vista académico el asunto es claro, pero ¿qué pasa? Pasa que no se le hace suficiente pedagogía, no todos estamos en servicios públicos, no todas las empresas de servicios públicos, Carlos, lo utilizan para lo que es. Porque eso sí, hombre, eso es clarísimo, clarísimo. Aplicar el derecho privado no quiere decir la arbitrariedad. Aplicar el derecho privado no quiere decir la corrupción. Aplicar el derecho privado no quiere decir tengo que adjudicarlo. No. Aplicar el derecho privado es aplico la misma razonabilidad económica que aplica un particular cuando está manejando sus propios recursos. Yo que he asesorado, no es mi fuerte asesorar entidades privadas, yo asesoro siempre el Estado y entidades estatales, he asesorado también particulares muy ocasionalmente. Y yo veo el celo con que un particular maneja sus recursos. Maneja con suma protección, maneja sus recursos, que es su propia plata. Sin embargo, cuando en algunas entidades del Estado, no obviamente las que nos están viendo, que es gente muy decente, gente que tiene un compromiso ético con el Estado, mucha gente entiende una cosa distinta. Entiende, como estoy aplicando el derecho privado, estoy aplicando la nada jurídica y nos la podemos apropiar. Creo que eso sí hay que borrarlo del escenario. El derecho privado no prohíja la corrupción, no prohíja que la arbitrariedad, y hay que entenderlo que cuando yo digo aplico el derecho privado es que aplico razonalidades propias del derecho privado, la alta eficiencia, la productividad, la competitividad, las mejores tarifas, la más alta eficiencia. Eso es lo que hay que eso es la lógica. De hecho, léanse con juicio la sentencia 066 del 97, donde el demandante viene y le dice a la Corte, declara inexequible el 31 y el 32 por otra razón, porque es contrario al 209 constitucional y no está protegiendo la eficiencia. Y la Corte viene y le dice, no. Si alguna ley protege eso es la ley 142, que tiene una lógica económica y que obliga a que se sea competitivo, a que se sea transparente, a que se sea... Pero eso no quiere decir que va a aplicar la ley 80, ni que va a aplicar rigurosamente los principios propios de la contratación pública. Ahora, en la Constitución hay que diferenciar dos principios distintos. Uno, los principios de la función administrativa, 209, y dos, principios del control fiscal, 267. Los principios de la función administrativa hay bastante discusión académica de si eso se aplican o no. La mayoría piensan que sí. Discutir principios como principios, pero los que nadie duda que se apliquen son los principios del control fiscal, o sea, los del 267. ¿Cuáles son? 5 principios: la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la ecología o el desarrollo sostenible. Pero bueno, ¿cuál es la importancia del tema? La importancia del tema es que no obstante que el asunto es claro constitucionalmente, y no obstante que el asunto es claro desde el punto de vista de la doctrina citada, algunas contralorías, algunos jueces, han empezado a insinuar que hay que aplicar principios de la función administrativa en materia de contratación, que hay que aplicar principios del control fiscal. En esa parte pues, yo lo comparto, los del control fiscal sí, pero que hay que aplicar ley 80. De una o de otra manera hay que aplicar ley 80, como principios, como institución, o en este caso, que no es este del Consejo de Estado, sino el caso de la Corte, que se trataba de un municipio que iba a comprar, que tenía que aplicar pues, ley 80, y se separaron. Y entonces, en virtud de algunos pronunciamientos de la sección tercera del Consejo de Estado, algunos empezaron a sostener la tesis de que aún la jurisdicción contenciosa había sido permeada por la tesis de que había que aplicar la ley 80. Yo soy conjuez en la sección tercera del Consejo de Estado, son casi todos muy amigos míos, los aprecio muchísimo y los defiendo a morir. Pero hay personas ahí que tienen también un enorme reconocimiento, no solamente como magistrados, sino como profesores y como doctrinantes de alta tradición. Y uno de ellos es el doctor Jaime Orlando Santofimio. El doctor Jaime Orlando Santofimio fue hasta el año pasado, fue hasta agosto, septiembre del año pasado, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Es profesor de la Universidad Externa de Colombia de toda la vida, de muchísimos años. Y antes de salir tuve la oportunidad en la Providencia, la que estamos comentando hoy, que puedes identificarla por la radicación
es la sentencia que termina con, es del 5 de julio del año pasado. En esa sentencia, con un número radicado 59.530, que es como donde uno más fácilmente la ubica cuando le toca citarla, él le tocó precisar en un caso de Acuantioquia todas las etapas del contrato, la fase precontractual, o sea, la formación del contrato, la selección del contratista, los estudios previos, toda la fase precontractual, la fase contractual, o sea, la ejecución del contrato, la celebración del contrato, las obligaciones contractuales, el deber de la vigilancia del contrato y la etapa postcontractual, o sea, la liquidación del contrato cuando se trata de empresas de servicios públicos que se someten exclusivamente a los reglas del derecho privado. Tiene una enorme importancia a mi juicio. Y algunas de las personas que han visto los comentarios que yo hago por Facebook y por Twitter, o mis estudiantes me preguntan en clase, doctora Tortoa, ¿y usted por qué? Si usted eso lo dice, lo viene diciendo desde hace años, si eso está escrito, si eso está claro, ¿usted por qué le da tanta importancia a eso? Yo le doy tanta importancia es porque es la expresión de un juez, y porque es la expresión de un juez de un alto reconocimiento, y porque es el juez contencioso administrativo el que lo está diciendo, y por lo que fue toda esa media hora de conversación previa, fue en torno al principal de derecho, criterio de interpretación del juez, que está interpretando precedente judicial sin la más mínima duda, y porque sé que algunos funcionarios de Contralorías y de Procuraduría y de Fiscalía, que me parece a mí mucho más complejo, me parece supremamente complejo, y el otro caso que vamos a ver es un caso ya penal. Todos en la vida tenemos derecho a equivocarnos, y nadie se las sabe todas, todos somos seres humanos, pero hay unas equivocaciones que son muy cualificadas, y esas equivocaciones que son muy cualificadas son las equivocaciones de un organismo de control. Porque lo que para un organismo de control es su rutina, para otra persona es su vida. No es lo mismo cuando yo en mi clase me equivoco, o cuando yo como funcionario administrativo me equivoco, cuando se equivoca un contralor, o cuando se equivoca un personero, o cuando se equivoca un procurador, pero más importante, cuando se equivoca la fiscalía o un juez penal, el asunto afecta sustancialmente la vida de las personas. El derecho ahí sí hay que mirarlo con un enorme detalle. Y yo creo que ahí sí uno no debiera ser indiferente. Uno no debe ser indiferente frente a las circunstancias de la vida que afectan los derechos más fundamentales, como el derecho a la libertad, como el derecho a la dignidad. Por eso creo yo que este tipo de sentencias, donde se aclara, y las dos se han aclarado plenamente, que los contratos que celebran aún los municipios, aún, y eso es lo que más quiero subrayar, aún los municipios, pero no los municipios, todos los que estamos en el sector de los servicios públicos, se someten exclusivamente a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones legales. Entonces, salvo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, eso está claro. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 sí se aplica a las empresas de servicios públicos oficiales mixtas y a los municipios, eso sí se aplica. También se aplicaría, por ejemplo, en contratos específicos, también se aplicaría, esa es la regla del 44, también se aplicaría en la regla del 31, y es cuando el propietario de los activos es el municipio, y el municipio decide entregárselas a un tercero para que el tercero los explote económicamente o preste los servicios. Ahí sí, pero es que el que está celebrando el contrato ya no es una empresa de servicios públicos, es el municipio, y no lo está celebrando para efectos de prestación del servicio, sino para entregarle el servicio a un tercero. Ahí lo dice clarísimo la ley 142, parágrafo del artículo 31 y parágrafo del 39 también va a hablar sobre el mismo tema. En esos casos se aplica la ley 80. A ver, me detengo un momento, porque es un punto clave. Ese punto tiene que ser objeto de sesión de trabajo aparte, porque la regla es, y si usted lee la sentencia, la Corte se siente en ese deber, porque la Corte dice, vengan, es que no digan que cuando las empresas de servicios públicos no estatales aplican el derecho privado, no digan eso, digan que como regla general aplica el derecho privado. ¿Por qué? Porque entonces el otro tiene que saber que hay unas excepciones, tiene que saber que hay unas excepciones, y esas excepciones hay que saberlas tanto como la regla. Entonces se dice, ¿cuáles son básicamente las excepciones? Primero, las del 44, régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Segundo, las del 31, parágrafo. ¿Cuál es esa regla? La regla es cuando el que contrata es el municipio y lo que le va a entregar es a un tercero los activos que él utiliza para la prestación del servicio. ¿Cuál más? En el caso del 40. En el caso del 40 también el contrato lo celebra un municipio y se llama áreas exclusivas de servicio, las ACE. Cuando yo no quiero competencia en mi municipio, no es que no la quiera,
sino que la mejor forma de prestar el servicio no sea la competencia. Cuando yo estoy en un municipio, dígase Marinilla o dígase Caucasia, y yo creo que no debe haber competencia porque a pesar de haber mercado, el mercado no es suficiente para que haya mucha gente, y fuera de eso tengo una cosa que es sustancial en ese contrato, es que alguien sea capaz de prestar el servicio siempre y cuando nadie venga a firmar el mercado. Entonces un tema importante es que la razonabilidad económica dice que un operador muchas veces puede llegar a todo el municipio, aún a los más pobres, aún a los que no tienen capacidad de pago, siempre y cuando nadie le compita en la parte que está realmente económicamente eficiente. Porque si bien hay muchas personas que estamos muy interesados en la teoría del servicio público como teoría, y ojalá todos los que estuviéramos en servicios públicos tuviéramos un enorme amor por la teoría del servicio público, hay gente que válidamente, y lo señalo, válidamente, y lo subrayo, válidamente, ven en servicios públicos negocios. Entonces, señor, que en servicios públicos negocios decide incursionar en un determinado mercado o en un determinado ámbito de prestación, pero decide solo ir a la parte eficiente del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Pues se hace cada vez más difícil de los que no tienen capacidad de pago. Es probable que en un municipio lleguen a la conclusión de que lo mejor sería que en el municipio preste el monopolio. Pero para hacer eso, tiene que ir a la Comisión de Regulación. La Comisión de Regulación le tiene que autorizar áreas exclusivas de servicio, y el sí lo tiene que hacer por licitación. Y a pesar de que se discute si esa licitación es de ley 80 o no, para mí es de ley 80 esa licitación, porque el que la hace es el municipio y está ordenada en la ley. Eso es una excepción. Entonces, áreas exclusivas de servicio es otra excepción. Hay otra excepción que es la del 39.1, que es el contrato de concesión. Ojo ahí. La concesión en servicios públicos al menos tiene tres conceptos que son distintos, y los tenemos que tener muy claros los abogados. Uno, concesión del servicio. ¿Qué es conceder el servicio? Concesión del servicio es habilitar a alguien para que lo pueda prestar. Esa concesión está desapareciendo en la ley 142. En Colombia hay libre acceso al mercado. Solo se requiere concesión para área exclusiva de servicio. Esa es una concesión. Hay una segunda concesión, que esa sí persiste, que es la concesión que se puede dar para que un tercero venga y utilice los bienes del Estado. Ya no es de recurso público, Esas son las que aparecen, que denominamos del 39.3. ¿Cuáles son? Cuando una empresa de servicios públicos decide entregar parte de sus bienes para que un tercero venga y las explote económicamente. Ojo, esas concesiones son derecho privado. La concesión, tanto la concesión de servicio público, 40, área exclusiva de servicio, ley 80. Concesión de activos que hace una empresa es derecho privado. Entrega de los activos por parte del municipio a un tercero, ya lo dijimos, ley 80. Y concesión de recursos naturales, 39.1. La concesión de recursos naturales, según el 39.1 del ley 142, sí es un contrato de derecho público. Ese es un contrato de ley 99, los competentes son las corporaciones autónomas regionales o el ANGA, o quien sea el competente en cada caso, pero en esos contratos donde lo que se está concediendo es la explotación de un recurso natural, y sí se aplica el derecho público. Por lo que ustedes están viendo, es un caso de pura filigrana, y creo que ameritaría hacer el cuadro y sentarnos con ustedes a debatirlo, porque ahí entran otras que dijéramos en gracia de discusión, y para aceptar el fallo de la Corte, que son las del 35, también se aplicarían. Sin embargo, sobre los del 35 hago una observación, y es si los contratos que están autorizados en el 35, que solo existen para agua potable y saneamiento básico, porque en energía no existen, o sea, aquellos donde la Comisión de Regulación interviene y dice, háganlo por un sistema regulado de concurrencia de oferentes. A ver, Carlos, quiero detenerme un momento, porque estamos diciendo, hay unos casos que inequívocamente hay que aplicarle 80. Sí. ¿Cuáles son? Son 44, ¿qué es eso? Inhabilidades e incompatibilidades. 31 parágrafo, cuando el municipio decide entregar los activos. 40, área exclusiva de servicios. 39.1 es contrato de concesión donde se entregan recursos naturales. Pero hay uno que ha sido discutido, pero fue tratado en el fallo de la Corte, y es los del 35. ¿Cuáles son los contratos del 35? Son aquellos contratos que se deben celebrar mediante un procedimiento regulado de concurrencia de oferentes, no decididos por la ley, sino decididos por las comisiones de regulación. El artículo 35 dice que unos determinados tipos de contratos que
se puede llegar a afectar la competencia o puede haber abuso de posición dominante que afecte a los usuarios, las comisiones de regulación pueden ordenar que se hagan por licitación o por un sistema regulado de concurrencia oferentes. Y la Comisión de Energía no reguló el último punto, la de telecomunicaciones, de la que yo hice parte, nunca consideró que fuera útil ocuparse de ese punto específico. La de agua sí siempre lo ha regulado. Entonces en la resolución 151 CRA aparecen unos contratos que requieren concurrencia oferentes. La pregunta ha sido esta, que es la que queda pendiente, es si hacer un sistema regulado con concurrencia oferentes implica licitación de ley 80. ¿Por qué? Porque algunos sostienen que sí implica licitación, pero que la licitación no es un patrimonio de la ley 80, sino que el Código de Comercio, por ejemplo, 840 y siguientes, regula la licitación de derecho privado, y que como son empresas, que como regla general se les aplica el derecho privado, sí deben de hacer un sistema que garantice concurrencia oferentes, los ordena la Comisión, pero que eso no implica la aplicación de la ley 80, sino un sistema que garantice concurrencia oferentes. De todos modos, para efectos prácticos es bastante similar, porque licitación privada la una a la otra. Pero de todos modos sí tiene una implicación por una pregunta que vos previamente me hacías antes de empezar acá en nuestro programa, y es que hay una rara tendencia a que cuando uno dice aplica la ley 80, el otro entiende que es solo para celebrar el contrato. No, cuando digo aplica la ley 80 es con todos sus fierros. Entonces aplica la ley 80, entonces procedimiento de formación del contrato, perfeccionamiento del contrato, registro del contrato. Miren que una cosa es yo decir que en un determinado contrato hay que aplicar la licitación, eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es decir, se tiene que aplicar la ley 80. Cuando digo que tiene que aplicar la ley 80, viene con interventor, viene con liquidación del contrato, viene con cláusulas exorbitantes. Viene con un conjunto de aplicaciones. Además hay un punto que no lo he mencionado, y aquí sí lo tenía anotado, que son los del artículo 30, ojo, el artículo 31, y es esta, también se aplica la ley 80 cuando hay cláusulas exorbitantes de por medio, también. Pero las empresas de servicios públicos solo pueden imponer cláusulas exorbitantes cuando previamente se las autorizó la comisión o cuando la comisión las hace obligatorias. Yo primero tengo que tener autorización de la comisión o por vía general o por vía particular, pero la ley dice, se le aplica la ley 80 solo a las cláusulas y a su aplicación, no al contrato. Ahí hay una aplicación de la ley 80, sí, pero parcial. Entonces, creo yo que ese punto en particular merece mirarse. Entonces, simplemente sé que el asunto ha sido altamente complejo para las personas que nos están viendo, pero sé que es de la mayor importancia. Y atendiendo un criterio que planteaste antes de comenzar, y es el alto nivel de las preguntas que han hecho, sé que para la mayoría de ustedes no es una novedad, ni es un galimatías lo que estoy diciendo. La mayoría de ustedes han ya afrontado esto y lo han estudiado con cuidado, pero estoy diciendo, el fallo del doctor Santofimio, de mediados del año pasado, que ya hemos dicho repetidamente, va a aparecer fiado acá en la base de datos del departamento, es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nos da certeza a todos de que lo que uno enseña en la universidad, de lo que uno leyó en el libro, lo está aplicando el juez. Y lo está aplicando el juez de la más alta jerarquía dentro de la jurisdicción, porque no hay un juez más especializado en asuntos administrativos que el Consejo de Estado. Y no hay un juez más especializado en materia contractual que la sección tercera del Consejo de Estado. Entonces lo está diciendo el juez especializado del área especializada. Solamente, ya lo señalaste Carlos, solamente si uno encontrara un precedente en la Corte Constitucional, en doctrina constitucional, que dijera lo contrario, uno estaría pues débil en su argumentación. Pero por lo menos en lo que yo he leído, en lo que conozco del tema, no vamos a encontrar un pronunciamiento en la Corte Constitucional, porque el que existe es el contrario, que está en la 066 del 97, que dijo si se aplica el derecho privado a la contratación de las empresas de servicios públicos. Yo le voy a lanzar una pregunta que espero no me la responda, doctor. Y tiene que ver, es que si está muy claro que para una empresa de servicios públicos, ni siquiera un municipio que es prestador directo, hablemos de una empresa de servicios públicos que uno cree que hay más claridad, para su régimen de contratación es privado, ¿pueden los organismos de control del Estado ir a esa empresa, revisar esa contratación, revisar el manejo de esos dineros, en qué casos sí o en qué casos no, dado que esto es privado? Yo creo que ahí da para que... Claro, y una que sí. Bueno, sí, ojo, pero las razones porque una cosa y el es, cómo. Una cosa es
Una cosa es si la Contraloría tiene competencia para controlarlo. En todos los casos sí. Otra cosa es si me va a cambiar mi régimen jurídico. Ojo, yo contrato, vamos a poner una empresa donde el Estado sea dueño del 50%. Sí. Esa empresa, la Contraloría tiene derecho a venir a controlar el aporte estatal. O una empresa más clara, porque en esa nos reservémonos en esa, porque hay una enorme discusión jurídica de qué pasa cuando la empresa de servicios públicos mixta. ¿Por qué? Porque la ley 142 establece una regla especial. Ojo, pregunta, ¿la mixta se controla? Sí, se controla, pero la pregunta es, ¿se controla toda? ¿Se controla aún el aporte privado? ¿Qué controlo? Y desde el punto de vista de la teoría del servicio público, los artículos 27, 4 y 50 de la ley 142 dicen, cuando el Estado es aportante en una sociedad, lo estatal es el aporte y no la sociedad. Queremos seguirle contando a la comunidad que se entere de primera mano de las personas que han intervenido en esta obra tan importante sobre las situaciones, expectativas y también logros de este plan maestro, que ha avanzado en más de un 50% en cuanto a su ejecución y a su presupuesto. Y hemos notado que la comunidad de Jericó cuenta y está satisfecha con una obra. Eso se refleja en una movilización ciudadana hasta el 50% de ejecución de la obra, de 1.697 personas, PQRSD hemos recibido apenas 10, eso genera y nos demuestra que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Garantizamos que velamos porque los trabajos que se vienen ejecutando cumplan las normas técnicas y la garantía para el goce y disfrute de todos los jericuanos. A los ciudadanos jericuanos por la paciencia que han tenido con esta obra, que aunque sé que trae algunos inconvenientes temporales, va a traer un buen beneficio para el municipio. El gobernador Luis Pérez, gracias a él vamos a poder seguir avanzando en mejorar el servicio de agua potable y saneamiento básico de Jericó, pero también de ir mejorando las vías urbanas para que Jericó siga vendiéndose como esa vitrina turística del suroeste y de Antioquia. Vamos a seguir con este compromiso de seguir construyendo a Jericó, de seguir construyendo a Antioquia, y quiero invitarlos a que nos sigan apoyando para que entre todos sigamos soñando y construyendo esta Antioquia que piensa y que sueña en grande. Antioquia piensa en grande. Vamos entonces a este último bloque de grabaciones. Venimos hablando entonces del régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios públicos y en términos generales, y ya nos explicaba el doctor las excepciones que hay. Tenemos que el régimen jurídico aplicable es el régimen del derecho privado. Hablábamos de una jurisprudencia del Consejo de Estado de Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bueno, no es que sea de él, sino que es el magistrado ponente, y estaba muy claro que estábamos en el régimen privado, un caso de Antioquia. Ahora vamos a un caso de Cundinamarca que lo trabaja entonces la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que es reiterativo, va en la misma línea. Aquí no nos vamos a detener mucho, si vamos a decir de cuál pronunciamiento se trata, y lo vamos a subir también a nuestro portal para que ustedes puedan leerlo en detalle, pero sí quería que no nos fuéramos de la grabación del día de hoy sin que hiciéramos alusión a este tema, doctor Carlos Apertura. Sí, Carlos, a pesar de ser bastante común con el anterior, tiene 2 o 3 notas características diferentes que son muy valiosas. La primera, que es un juez penal. Primero es un juez penal, mientras la otra fue un juez administrativo. Y esta tiene varias connotaciones. Una, no solamente fue un juez penal, sino que fue un municipio. Realmente el que celebra el contrato es el municipio tal vez de Suezca, en Cundinamarca. La diferencia está en que en el otro caso, en el caso de Antioquia, lo que se buscaba era la nulidad del acto, del contrato, sí, dada la dualidad de interpretaciones. Y había empresas de servicios públicos de por medio. Había una empresa de servicios públicos. O sea, el asunto es más contundente allá, porque las personas que no están metidas en servicios públicos, esas personas sí a regañadientes aceptan
que cuando uno está hablando de empresas de servicios públicos apliquen el derecho privado, pero cuando uno está hablando del departamento, del municipio, cuando uno está hablando de otro tipo de entidades, es más difícil. Tienden a no aceptarlo. Y ese es este segundo caso. Este segundo caso ya es un municipio que era prestador directo, donde el alcalde hizo la compra de un vehículo, entonces mediante qué contrato lo hizo, y aquí es donde él terminó incluso siendo privado de la libertad, y posteriormente aparece la Corte Suprema de Justicia revocando esa decisión. Y es gravísimo, Carlos, porque ahí interviene mucha gente. Sí. Primero, pues el asunto en primera instancia se absolvió y se reconoció que el régimen aplicable era el de la ley 142. Y que no tenía que hacer licitación. Y que no tenía que hacer licitación. Pese a que era un municipio. Eso. Comprando un vehículo. El juez de primero acertó. Listo. Pero ¿qué va a pasar? Viene tanto Fiscalía como Ministerio Público, y en este caso particular el Ministerio Público. O sea que entra otro agente en juego, se llama la Procuraduría. O sea, dos organismos de control, Fiscalía y Procuraduría, coinciden en lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Se aplica la ley 80. Y ellos son los que hacen que el asunto se vaya para la segunda instancia, y un juez más, teóricamente en principio más cualificado que el juez de segunda, revocó el juez de segunda, revocó el tribunal, cuando era de esperarse normalmente que hubiera pasado era lo contrario. En segunda instancia revocaron y por lo tanto hubo condena contra ese alcalde. En primera instancia el alcalde fue absuelto y dijeron no, esto era un caso de servicios públicos, se aplicaba el derecho privado, por lo tanto el señor alcalde actuó en derecho. Perfecto. No hay problema. Pero fue a segunda instancia. Una observación de que en el municipio mismo arrancaron discutiendo. En el mismo municipio no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo, arrancaron en el mismo municipio. No se sabía, y eso entonces lo que ratifica es lo mismo, falta pedagogía, falta pedagogía, ahí nadie actúa de mala fe, falta es pedagogía, porque el municipio debía haber tenido certeza de que cómo contrataba. De entrada en el mismo municipio tengo entendido que hubo dificultades, o pues le trasluce ya cuando uno lee la información de que hubo dificultades. Vamos a segunda instancia y el juez de segunda instancia dice el alcalde no tenía la razón, eso debió haberse hecho por las reglas de la ley 80, licitación, entonces revoco esa decisión de primera instancia que fue absolutoria, y entonces vamos a condenar al alcalde, y el alcalde termina privado de la libertad, acudiendo ya a la tercera instancia, última instancia. Llega a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia nos dice: no señores, el juez de primera instancia tenía razón, esto era un asunto de derecho privado, porque es un régimen especial, es ley 142, y el contrato era para proveer maquinaria para la prestación del servicio de aseo, entonces esto es derecho privado, el alcalde actuó de buena fe, revoca esa decisión, libera al alcalde, y tenemos entonces una certeza ya, no solo en el Consejo de Estado, sino en la Corte Suprema de Justicia, de que el régimen aplicable en la contratación, cuando se trata de servicios públicos domiciliares, por regla general, no única, es el derecho privado. Y ahí señalaste un punto esencial, que lo dejamos para una próxima sesión, y es que es regla general, no única. Si hubiera habido, y ahí resalta la Corte en la sentencia, ustedes cuando lo lean van a ver claro, resalta que en determinados casos sí hubiera habido la necesidad de hacer la licitación, en determinados casos, que este no era de los casos donde hay que hacer licitación, y por lo tanto revoca la decisión. Y por eso ya nosotros que estamos especializados en este tipo de temas, ustedes que les toca trabajar eso, en este tipo de temas ya tienen que tener clarísimo cuándo sí y cuándo no hay licitación. Y otra observación que la vimos en el segmento del pasado, y es la pregunta de si licitación implica aplicar ley 80. Porque todo el asunto ahí se debate. Algunos sostienen que sí, que es la lectura más simple, quienes lo leen con mayor detenimiento dicen no, una cosa es que el procedimiento de selección del contratista sea ley 80, otra cosa distinta es que sea licitación, porque la licitación también está regida por el Código de Comercio, otra cosa es que sea un sistema que garantice concurrencia diferente, y otra cosa es la aplicación siempre de la ley. Y otra cosa sería los organismos de control, si pueden o no vigilar estos contratos, pese a que fueran del derecho privado. Ya en el segmento pasado habíamos dicho sí, por supuesto que... Claro, y hay que debatir muy bien eso. Lo que no pueden cambiar es el régimen, y eso hay que debatirlo muy bien con la Contraloría y con la Procuraduría. Todos los organismos de control lo pueden controlar, pero de acuerdo con su régimen propio, es esto, específico. Una Contraloría no puede venir a exigirme a mí como municipio, como empresa de servicios públicos, que aplique la licitación o que aplique la ley 80. Pero que yo haya actuado
conforme a los principios de economía, de eficacia y eficiencia, sí me lo puede exigir. Eso sí me sí. lo puede exigir, claro, porque es que yo estoy manejando recurso público. Y eso yo sí tengo, y yo determino cuál es mi procedimiento, porque yo soy el experto. Yo sé cuándo garantizo el principio de la economía, yo sé cuándo lo garantizo, pues hay un procedimiento que es, yo regulo el mercado, conozco los precios medios del mercado y quedaron documentados. Y en eso hay que reiterar mucho. Aplicar el derecho privado no es la nada jurídica, no es la arbitrariedad ni es la corrupción. Por eso a mí no me pueden exigir, y con eso creo que podemos terminar hoy, a mí no me pueden exigir que yo haga licitación, pero que yo preserve y proteja los recursos del Estado, sí me lo pueden exigir. ¿Cómo hacerlo? Ya son los procedimientos internos de las organizaciones las que establecen cuál es el criterio de razonabilidad económica que debe aplicar una determinada organización para garantizar el cumplimiento de esos principios, que son los principios del control fiscal, por cuanto ahora lo distinguía. Una cosa son los principios del control fiscal, los 5 del 267 constitucional, y otros son los principios de la función administrativa, que son los del 209 de la Constitución, que ese será un tema de observación que creo que debemos dedicarle una sesión de trabajo, o por lo menos buena parte de una sesión a hacer esas distinciones. Muy bien, yo creo que por hoy ya tenemos suficiente para que ilustremos este caso de estas dos sentencias y también cómo podemos con toda tranquilidad pensar en que tenemos elementos ya para llevar a un estrado judicial si nos corresponde o a los organismos de control y defender una contratación por el régimen privado versus una contratación por el régimen público. Sin embargo, reiteramos que estas son discusiones de contenido académico, que ya en los casos específicos que ustedes vayan a llevar a cabo, háganse acompañar de sus abogados para que tengan la tranquilidad de estar obrando conforme al derecho y que no tengan ninguna dificultad a futuro ni con organismos de control ni con las mismas comunidades a las que ustedes les deben dar cuenta. Aprovecho entonces para agradecer a la presencia del doctor Carlos Alberto Teortúa porque cada semana está con nosotros ilustrándonos, al señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a nuestro gerente de servicios públicos James Gallego Alzate, que creyó en esta ventana que estábamos abriendo y que nos sigue dando la oportunidad de seguir llegando a ustedes. Seguimos pendientes de las sesiones presenciales. Yo creo que hace poco tuvimos una con el ministerio, entonces creo que es muy pronto para programar otra, pero yo creo que es hora de que vayamos recogiendo los temas que hemos ido sugiriendo acá para la sesión presencial y los vamos a invitar a ustedes oportunamente para que nos encontremos en esa sesión presencial a discutir algunos temas de relevancia jurídica. No se les olvide seguir escribiéndonos al correo electrónico elaguaalderecho@antioquiapda.com. Ese es el canal para recibir sus preguntas y de esa manera nosotros programarla con el doctor Teortúa y a través de este medio llevarle las respuestas que ustedes nos presenten semanalmente. Sin más, le agradezco al doctor Carlos Teortúa por su presencia. Aquí volveremos y con este tipo de temas que son del mayor interés para todos. Nos quedan abiertos temas sobre organismos de control, competencia y se verán en su respectivo momento. Muchas gracias. Un feliz día para todos y muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto. Nuestra imaginación es el principio de cada gran aventura. Imagina un mundo en el que cada ser humano disfruta el agua pura. Un mundo en el que las aguas tratadas continúan su ciclo natural, beneficiando a las demás especies. Imagina un mundo en el que las basuras no son un problema, sino una alternativa para el desarrollo sostenible. Un mundo en el que todos sus habitantes, sin diferencia alguna, disfrutan de la magia que trae la energía. Este mundo que imaginas lo estamos haciendo posible con ingenio, visión e innovación al servicio de los antioqueños. Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia. Antioquia piensa en grande.